Muchas gracias, Esteban. Cumpliste con el cometido del tiempo. Así que vamos a algunas preguntas. Está Aníbal. No sé si quieres empezar vos, Aníbal, con alguna pregunta. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Esteban. Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Em, Me pude sumar un poquito más tarde por unos compromisos previos, pero ayer charlábamos con vos y por ahí, sí, dándole un orden, digamos, de lo externo a lo interno. em, Hablábamos de los diferentes escenarios que plantea el mundo hoy y atravesados también por el tema de la guerra en Irán y su impacto directo sobre el precio de la energía, digámoslo así, porque obviamente es el petróleo, pero lo importante es la energía como concepto. Eh, Hablamos de que, a ver, en términos generales, es difícil pronosticar cuando hay una crisis de verdad, ¿sí? Tipo la subprime o en su momento las .com. Eh, ¿Qué ves o qué deberíamos monitorear, ¿sí? Para entender si este conflicto que ya está generando problemas con inflación, que ya está generando problemas con la actividad, que probablemente genere, o por estas cuestiones, tensiones en todo lo que es política de tasas y política monetaria en general, ¿qué deberíamos monitorear para ver que esto no se esté yendo a otra liga, que lo ponga en escena algo que pocos acá yo he vivido pero era un niño, o sea, todo lo que fue la crisis del petróleo, la crisis de energía de los 70 y que pueda dejar un sacudón muy fuerte en la economía real y obviamente en los mercados financieros. Eh, a ver, primero un comentario general, digamos, de un trasfondo extremadamente complejo que está atravesando el mundo, Aníbal. Eh, Previo al conflicto en Irán, tenemos todo lo que está sucediendo en Europa, en Ucrania, en Rusia. Tenemos que hablar de la guerra comercial China-Estados Unidos. Eh, digamos, hay un orden establecido 80 años atrás que está en un proceso de claro declive. Entonces, ¿por qué pongo esto sobre la mesa? Bueno, porque hay un montón de fuerzas contrapuestas en ese sentido. Y son muchos actores y cada uno juega un partido diferente. Y digo, Irán es una vidriera de muchas vidrieras que esconden este declive en el orden establecido post Segunda Guerra Mundial, que incluye, digamos, el propio declive, lo hemos hablado ayer, político, cultural, económico de Estados Unidos. Eh, entonces, acá no es solo misiles en torno a Irán, digamos. La guerra o este conflicto geopolítico toma forma bélica, toma forma comercial, toma forma financiera. Eh, y yo te diría, una de las primeras cosas que va a haber que seguir monitoreando son las tasas de interés mundiales, sobre todo los bonos del Tesoro americano. Digamos, porque ahí vamos a estar permeando, sobre todo, otra fuerza que están ahí atrás, que es eventual desarme prolongado de bonos del Tesoro americano por parte de las principales reservas de bancos centrales, sobre todo de China. Entonces, fíjate lo paradójico que acá empezaron a volar misiles y no hubo un proceso clásico de flight to quality y de hecho el oro bajó porque el oro venía subiendo desde hace 2 años. Entonces, yo creo que estamos entrando en un territorio completamente desconocido. Nadie de lo que está acá ha vivido lo que vamos a vivir, me parece, por delante, porque esto no es un problema económico barra energético, es un problema mucho mayor que va tomando múltiples formas. Entonces, ahí hay que ver qué capacidad tiene esta economía norteamericana, con este trasfondo atrás, de seguir, digamos, manejando la economía norteamericana y la economía mundial, digamos. ¿Cuál es el rol del dólar en este proceso? ¿Cuál es el rol de la Reserva Federal, de la tasa de interés, etcétera? Como principal ordenador económico financiero del mundo, si ya tal vez Estados Unidos no puede ser el principal ordenador geopolítico, político, o los organismos internacionales, no sé si quieres llevarlo. Entonces, yo creo que va a haber un canal de transmisión por ese lado. En esto que tiene que ver con el corto plazo, que son, bueno, en el corto plazo miremos las vidrieras en particular. Tenemos que ver, digamos, qué tipo de desenlace tiene.
la guerra ahí en el Golfo y con sus eventuales secuelas en materia de inflación. Y el canal de corto plazo va a ser la tasa de interés, la tasa de interés norteamericana. Y eso va a determinar cómo se puede, o cómo el mundo va a seguir procesando este trasfondo que estamos mencionando. Eh, Cuando te referís a la tasa, ¿hablas más de la tasa que fija la Reserva Federal o la tasa que fija el mercado, no, entre primero va a comillas, ser que es la la de 10 tasa del años? mercado. Primero va a ser la tasa del mercado. Bien. con, con un relativo sell-off, o en realidad es un mercado que tiene que empezar a procesar, digamos, mayor inflación en Estados Unidos, tal vez mayor estancamiento, tal vez mayor ruido político en Estados Unidos, tenemos elecciones. Todo esto tiene una segunda derivada muy o negativa para la Argentina, que es política, digamos, porque Argentina hoy tiene un programa económico apalancado en el soporte de Estados Unidos. Y ni mencionamos la posibilidad de que Trump no sea o no tenga un buen resultado electoral en noviembre. Eh, que hasta acá, digamos, si uno piensa que el escenario más probable es que esto se prolongue en el tiempo, digamos, el resultado o la posibilidad de una victoria del oficialismo en Estados Unidos se hace cuesta arriba. Y déjame hacer un comentario que también lo hablamos ayer, me parece relevante, el rol de Latinoamérica en todo este proceso. Digamos, tenemos problemas en Europa, tenemos problemas en Medio Oriente, tenemos muchos problemas internos en África, tenemos problemas potenciales en Asia y tenemos solo dos regiones que están, bueno, América del Norte está involucrado, pero América del Sur, Latinoamérica y Oceanía son como las regiones hoy de mayor estabilidad geopolítica, política, económica, financiera, vamos a decirlo, con relativa paz, sacando dos o tres casos puntuales, el resto, la verdad, eh, que no tenemos el grado de conflictividad que estamos viendo en el resto del planeta. Y en ese sentido, esto tal vez está explicando la buena performance relativa en el marco de un conflicto tan importante como el que estamos viviendo de las economías emergentes, sobre todo latinoamericanas. Ahí tenemos, digamos, una oportunidad. El problema es que Argentina tiene problemas propios, ¿no? Ya lo sabemos. Eh, pero esto también es lo paradójico. No, Paradójico de un mundo que tal vez encuentra algo de valor, de refugio en economías de la región. eh, voy a hacer voy a spoilear, como dicen los chicos ahora, ¿sí? Después lo de Saúl. Bueno, obviamente acabas de atar un poco la respuesta. Es, bueno, monitoreemos, si tuviéramos que hablar de corto plazo, ya no de la guerra, sino de todo lo que conlleva o está detrás de la guerra, como principal fuente de variación o indicador, qué puede pasar con la tasa de los bonos largos, que de alguna forma indica también la confianza del mercado en la capacidad de la Fed de controlar la inflación y de que el dólar sea refugio de valor. Cuanto más alta sea la tasa, de alguna forma se cuestiona un poco más de que se pueda controlar la inflación, este, y el valor de refugio del dólar, que también imagino que como vos decís, che, no, a diferencia de otras oportunidades, no es que el dólar voló, ¿sí? Subiendo un montón su valor, sino por el contrario, contra las monedas emergentes prácticamente no se movió. Y esto que voy a decir que genera, y coincidimos, una oportunidad interesante de mediano y largo plazo para la TAM, desde un punto de vista de que políticamente hoy es un continente mucho más estable de lo que era. En casi todos los casos, los países latinoamericanos son hoy exportadores ya no de commodities agrícolas, sino de energía, como puede ser el caso de Brasil hace un tiempo o Argentina ahora mucho más, y de materias primas muy vinculadas con el proceso de electrificación, como puede ser Chile y Perú con el tema del cobre. Ojalá que Argentina entre en esa dinámica. Esto abre una posibilidad de mediano y largo plazo muy interesante para el continente, y por lo que hablábamos en alguna charla anterior con José Chava, y más allá de que obviamente los personalismos están en la orden del día, normalmente Estados Unidos toma decisiones de mediano plazo en cuanto a su involucramiento geopolítico. Entonces, es difícil pensar que el que venga después de Trump vuelva a poner a Latinoamérica en la última prioridad como estuvo, dado el escenario de conflicto de Estados Unidos con China, ya no militar, pero sí en la parte económica, ¿no? Entonces eso creo que es una oportunidad. Ahora, eso también genera de corto plazo
algunos desafíos para, como vos dijiste, una economía argentina que no salió todavía no sé si de la etapa intensiva, pero por lo menos de la clínica. Entonces, ¿cuáles son, en tu visión, los desafíos o las cosas y qué deberíamos monitorear para ver si esta tendencia de fondo, ¿sí? Mi abuelo vino a la Argentina en 1926 porque era una gran promesa, o sea, seguimos siendo una gran promesa después de 100 años. Este, ¿Qué tendría que pasar para que de acá a agosto, si siguen las primarias, octubre, si no hay primarias, del año que viene, eh, el mercado vuelva a votar o a Milei o a una opción similar a Milei y no volvamos a el signo contrario? Después veremos quién es el signo contrario y qué tensiones podemos tener en el medio, ¿sí? Porque al final del día esto es, nuestro público lo que busca es, che, qué acciones concretas tomo para cubrirme financieramente en la medida de lo posible del devenir de los próximos meses. Bien, yo creo que, a ver, para que Argentina continúe avanzando en su proceso de normalización macro que incluye un montón de aspectos, que es uno la estabilización, pero las reformas, la apertura, etcétera. Obviamente que necesita continuidad política, digamos, que se la puede dar el propio Milei siendo reelecto o que venga algún candidato que más o menos respete esto. O sea, necesitamos que no haya alternancia de ideología, primero. Y yo creo que para que eso pase, digamos, el gran objetivo que debería tener el oficialismo de acá a diciembre del 27 es, yo diría, desde el punto de vista económico, es uno solo. Hay que evitar una crisis cambiaria. ¿Qué es una crisis cambiaria? Ahora lo voy a mostrar en números, pero acá te lo voy a mostrar en secuelas. Una crisis cambiaria es abortar, digamos, la posibilidad de romper este cuadro tan inflacionario. Esta es la crisis cambiaria de Kicillof, Macri en el arranque, para Cristina final, Macri en el arranque, Macri después, Alberto, etcétera. Digamos, una crisis cambiaria te hace caer los ingresos, te hace caer el consumo, te hace caer la actividad. Y obviamente eso tiene un impacto, una consecuencia política muy adversa. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para evitar una crisis cambiaria? Porque cuando fuimos al trasfondo, y yo puse acá todo lo que está avanzado y lo que falta del programa, hablamos del sector externo, de las reservas, de la cuenta financiera, etcétera. Entonces, acá es donde de alguna manera, y yo creo que el mercado lo está plasmando en el riesgo país, porque cuando mostré las primas de emergente, digamos, no estamos viendo que, bueno, el riesgo país siendo Argentina se explica por la guerra, no. Hay un mercado que está, digamos, poniendo en precio un poco la incertidumbre o el riesgo político para económico. Hay un mercado que está exigiendo robustecer el frente externo de la economía y esto que implica las reservas internacionales. Te dice, bueno, está buenísimo, comprás, pero no acumulás. Y entonces acá hay que seguir haciendo los deberes. Entonces, si vos me preguntás a mí, Aníbal, y ustedes me han escuchado a lo largo de estos 2 años, yo era de la hipótesis de que había que forzar lo menos posible la estabilización. Y esto era, había que tratar de lograr que el tipo de cambio sea el más de mercado posible. Entonces, acá hay una tangente para minimizar eso, y justamente cuando uno mira esas proyecciones, digamos, es decir, ¿sabes qué? El tipo de cambio tiene por acá. A 1400 vas a tener mucho más riesgo de tener una crisis cambiaria que a 1600, así de sencillo. Cuando vos vas a las dinámicas de crisis cambiaria que hablaba recién y lo mirás en términos de precio, fíjate, Kichilov, el dólar estaba 1550. Estaba a 6 pesos en enero del 2014, si se acuerdan, con Fabria, con 20.000 millones de dólares de reservas netas positivas, y Cepo lo llevó a 8, que a plata hoy es 2.000, y después lo apreció, bueno, bueno, con todo lo que sabemos que pasó. Cuando Macri pierde el financiamiento, un dólar que a plata de hoy estaba entre 1.400 y 1.500, ese cajón de los 2 primeros años, el dólar se va a 2.000. Y ahí Macri pierde la reelección, digamos, por la consecuencia que tiene económica y social esta corrección. Entonces, yo creo que acá hay que ver cómo el programa puede robustecer, digamos, esto tan complejo que quedó sin resolver, que es el Banco Central, que es la capacidad de generación de dólares, que hoy, yo digo, tenemos la palanca de vaca muerta del sector, etcétera, pero tal vez no es suficiente.
Y ¿sabes dónde lo ves muy bien? Cuando, digamos, vos decís, bueno, para Esteban, pero la balanza comercial este año va a ser 15 mil millones de dólares. Sí, está bien, pero los argentinos te van a comprar 20 y no hay elecciones. El año que viene sí va a haber. Entonces, yo creo que ahora estamos viendo un cambio en la política monetaria. Vamos a tener que pensar, van a tener que pensar alternativas para también que la política cambiaria vaya un poco más firme, robusta de cara al 2027 complejo que se viene. Y eso el mercado lo debería asimilar muy bien, si eso está apuntalado. Y probablemente, digamos, podría implicar tal vez duplicar la velocidad a la cual están comprando dólares para no solo comprar, sino acumular. Y eso podría implicar, y ahí está el trilema, ¿sabes qué? No vamos a ir a buscar 0, en el segundo semestre, vamos a ir a buscar 1, pero lo vamos a ir a buscar en un formato mucho más firme, con mucho más posibilidad de éxito. Eh, Son decisiones, lamentablemente, la economía es esa sábana corta que tirás de un lado y te destapás del otro. Eh, pero yo creo que hay una gran incógnita respecto a qué va a pasar políticamente todavía en la Argentina, si el giro que hizo la Argentina en el 2020 está ratificado o no, recibió el apoyo en las elecciones de medio término, pero eso no es suficiente para despejar el riesgo político. Y todavía hay un desafío económico pendiente por este proceso de estabilización avanzado inconcluso, en el cual de vuelta hay grandes méritos, pero la economía es un órgano complejo. Yo puedo sanear el corazón, pero si tengo mal los pulmones no va a funcionar. Y acá hay corazón, hay pulmones, hay hígado, hay riñones. Y necesitamos que todos los órganos más o menos estén en condiciones, sobre todo de atravesar este año y medio que todavía tenemos por delante, o más, son casi año y 3/4 hasta diciembre del 27. Te detengo un segundo ahí. Entonces, a ver si entiendo bien. El dólar, de alguna manera el gobierno debería dejar de preocuparse porque el dólar esté demasiado bajo o esté a un nivel como el que está hoy y que entre comillas sirve como ancla de precios y debería priorizar la acumulación de reservas, que hoy compra, pero no acumula reservas, ¿sí? De cara a enfrentar un 2027 con municiones en el arsenal, ya que estamos en época bélica en todo el mundo, decir, che, que tengan municiones en el arsenal para cuando venga la demanda en serio de dólares que siempre pasa en años electorales. Sí. Eso para vos sería, che, que el dólar suba un poco y la inflación se desate un poquito más por ese sube de dólar, ¿sí? Debería ser algo que el gobierno esté dispuesto a resignar, en pos de terminar con un balance más sólido del central en cuanto a reservas de cara a 2027. A ver, estamos de acuerdo, Aníbal, que por el ciclo político de la Argentina, el 2027 es más desafiante que el 2026. Indudablemente, porque no solamente son Indudablemente. elecciones, sino que son Son presidentes. presidenciales, y lo más probable es que, a ver, terminemos siempre con esta dicotomía, ¿no? De hecho, o viene alguien, entre comillas, de centro derecha, como podría ser Milei, después ponerlo donde vos quieras, y alguien populista, como podría ser la opción kirchnerista, a cuestionar la base misma del modelo, ¿sí? Porque no es que estamos hablando de, sí, sí, a ver, más allá que le caiga más o menos simpático, a mí no me queda simpático, pero que no sería lo mismo para el mercado una elección Milei-Macri, ¿sí? Claro, Que Milei Kichilov, como es lo más cien por probable. ciento de acuerdo. Digamos, si desde el lado de la oferta electoral las propuestas sostienen el giro, hoy el riesgo país en Argentina sería otro, sin lugar a dudas. Bien. Eh, pero bueno, digamos, De cara a las carteras de los inversores, y lo dejo a Saúl, que si no me va a echar por ocupar su espacio, sí, en ese sentido, digamos, hoy habría que priorizar de alguna forma algo de dólares, algo en todo caso de instrumentos ajustables por inflación, porque no debería empezar con 0, y algo, y deberíamos empezar a aprovechar si se da la caída de la tasa de interés, de los créditos para decir, che, más vale hacerte alguna acumulación de activos financieros dolarizados ajustables por inflación y de B pesos como medida de entrar sólidos también al año que viene, ¿no? sí, sí, hay que ver esa baja de tasas, digamos, qué tipo de líneas empiezan a aparecer. Ya hemos visto que el Banco Nación empieza.
Empezaron sobre todo con algunos sectores, con el agro. Eh, Según algunos malos dicen que también empezó con el sector de funcionarios públicos, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra no, parte. bueno, un chiste ácido. Este, pero bueno, ahí, a ver, está claro y entendemos y estamos alineados ahí. Lo último que te pregunto en ese escenario, que también algo lo veíamos ayer. En un escenario inclusive negativo electoralmente para Milei, gana otro gobierno con otra idea. Vos lo dijiste recién, el riesgo país claramente refleja una situación compleja, ¿sí? O refleja una situación, digamos, de carácter más allá de los fundamentos económicos de Argentina. ¿Qué espacio es para que haya un default de la deuda pública, como ya hemos visto a lo largo de la historia de Argentina múltiples veces, ¿sí? Para decir, che, otra, digamos, a un gobierno que entre en diciembre del año 2027 que no sea pro mercado, ¿le sirve un default? ¿Le va a ser necesario o lo complica de cara a todos los procesos como pueden ser inversiones sobre minería y gas, que claramente van a ser del exterior, no se van a hacer con capital local? Ya vimos que gracias a no haber hecho las inversiones, tuvimos déficit energéticos cuando podríamos haber estado exportando desde hace muchos años. ¿Ves que han aprendido algo de eso? O en realidad, che, si ese escenario viene, de vuelta, bonos del Tesoro Americano y esperar a que corrija. Varias cosas ahí. Primero, la pregunta es, ¿qué espacio económico hay para intentar otra cosa? Ujú, Digamos, digo, ¿Argentina tiene crédito o no? ¿Argentina tiene ujú. reservas o no? ¿Argentina tiene moneda o no? ¿Qué querés inventar? ¿Vas a salir a prender la maquinita de vuelta? ¿Vas a poner al sector público al frente de un ciclo expansivo de vuelta? No. Entonces, yo ahí estoy muy optimista que el margen de maniobra macroeconómica te obliga más o menos a seguir por esta línea. Después Bien, podemos discutir matices del cómo, pero yo creo que el norte no hay mucho espacio para grandes discusiones. Entonces, el que está en la vereda opuesta de esto tiene un serio problema a la hora de proponer qué economía quiere o por dónde está la salida, porque realmente no la hay, Aníbal, ahí. Entonces, si yo pienso de los puntos de vista de el margen el espacio macroeconómico te obliga a continuar, eso es muy positivo. La pregunta es si los políticos en la Argentina están todos de acuerdo con esta hipótesis que después tenemos que ver si es válido o no. Para mí sí, pero hay que verlo, porque en función de eso, si yo empiezo a ponerle nombre propio y digo Yar Llora, Nacho Torres, Puyaro, Mauricio Magna, ¿vale? Digo, van todos por el mismo lugar. Hay dos personas en Argentina que ven por caminos distintos. Entonces la pregunta es, Esteban, y si justo en la alternancia se da que cae para el otro lado, ¿qué pasa ahí? Y yo te diría que el default es cantado ahí. Y ¿sabés dónde encuentra espacio? Defaulteando la deuda y con el ajuste que va a hacer la macro ahí. Porque ahí se te da vuelta. Entonces yo me apalanco, vaca muerta en el agro, una cuenta corriente que se te pone positiva y con el frente financiero despejado por incumplimiento y te voy a dar una recuperación que no va a ir a ningún lado, Aníbal. Pero digo, voy a encontrar una salida para empezar a hablar y decir, esta deuda no la generó yo, fue el fondo y fue el mercado y fue la bicicleta y fue el carry y no me puedo hacer cargo. Pero digo, es en ese 10-20% de sujetos políticos que siguen pensando en una economía que no va a ir a ningún lado, pero van a encontrar un espacio para hacer eso. Eh, entonces, ahí tenés una probabilidad. Entonces, cuando yo pienso el riesgo país en 600 puntos, yo creo que tiene implícito eso. Cuando vos ves el riesgo país de Alberto Fernández, esto que vemos acá, que arranca, o sea, Macri estaba en la zona de 800 y se va a la zona de 2000 y después con la pandemia llegó a 4500, reestructuró en 1500 y después ya estaba de vuelta en 2000 y las crisis de Alberto de Massa eran 2500 a 3000 puntos. Te dice, el que no va por este lado, tenés un riesgo país de 2000 puntos para empezar a hablar. 2000 3000 puntos. Con probabilidad de 10-20% ya se te mete en el riesgo país de hoy, de acá a fin de año, de todo el año que viene. La bien. probabilidad es baja y el margen de salida por ese lado es reducido, pero el daño que te hacen es grande, Aníbal, en el recorrido. Entonces, acá hay un tema no menor que es político, que es quiénes van a estar subidos al ring para la contienda electoral. Porque los que están subidos le están poniendo probabilidad de ocurrencia a ser posibles presidentes y por ende
cada uno va a venir con una propuesta económica y algunos van a venir con una propuesta de decir, mi programa no contempla el pago de la deuda. Pero esto tiene que ser un dato, digamos. Esto no debería ser nunca una novedad acá, diciembre del 17. Entonces yo digo, bueno, él es el ciclo político de la Argentina, no le va a ayudar a mi programa económico, me lo va a hacer más adverso. El frente externo está raro, está difícil, está con riesgo de que escale esto, puede ser adverso. ¿Yo qué tengo que hacer hoy? Tengo que robustecer mi programa. ¿Por dónde empiezo? Por el frente fiscal, apretar los dientes, por el frente cambiario, por el frente monetario. Voy a tener que duplicar los esfuerzos en los distintos frentes. Y explicarlo, y convencer, y alinear expectativas, y ir con el mercado de la mano, con el Tesoro Americano de la mano, con los empresarios de la mano, porque es desafiante esto. Sí, sí. Por mi lado, gracias, Saúl. No te interrumpo más, prometo. No, por favor. No, una par de preguntitas muy rápido, atento a la hora, Esteban. Sabemos de la importancia que tiene para la Argentina, especialmente la acumulación de reservas. Sabemos que en Argentina la usamos para defender el valor de la moneda, para pagar la deuda, para defender los depósitos en dólares de los depositantes. Y claramente no te alcanza para todo eso. De todos modos, el gobierno que se negaba a comprar dio un giro copernicano y ahora empieza a comprar. Después discutiremos si es mucho o poco. Lo decía Caputo, nos pidieron que compramos, ahora dicen que poco, pero bueno. Y hablamos del superávit comercial o de la balanza comercial. Hablamos de que es un programa, siempre lo dijiste, Esteban, dependiente de la cuenta financiera, pero se habla muy poco, y la pregunta es por qué, del tema de la inversión. En Brasil, por ejemplo, la acumulación de reserva a largo plazo que se hizo fue con una inversión directa muy grande. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Yo creo que la dinámica de la inversión en la Argentina está afectada por dos motores, por dos fenómenos. Uno es, digamos, los factores estructurales que hablamos recién, así como te afecta el riesgo país, la política, digamos, te afecta la toma de decisiones de inversión. O sea, vos tenés, digamos, reuniones con empresarios donde la primera pregunta que te hacen es, Esteban, ¿qué garantía jurídica tiene el RIGI? Esteban, ¿con quién compite Milei? ¿Cómo piensa el otro contrincante distinto? Ah, bueno, resuelvan los problemas en la elección. Entonces, toda esa incertidumbre política, esa incertidumbre jurídica y la inestabilidad crónica de la Argentina te juegan contra en el corto plazo, digamos. Porque me dicen que la Argentina va a cambiar. ¿Y cuántas veces me prometieron que la Argentina iba a cambiar? Entonces, la toma de decisiones de largo plazo solo encuentra un atajo en sectores estratégicos apalancados en el RIGI. Encuentra una especie de salteo de los grandes problemas que afectan la competitividad, la inestabilidad jurídica, etc. Y es el RIGI. Lo que está fuera de esa dinámica está más afectado por el segundo fenómeno, que es el ciclo económico. Entonces, yo veo un cliente, pyme, en el conurbano, y le digo, che, ¿por qué no invertís? Porque ahora se va a venir la estabilidad, ¿verdad? Y Esteban, si no entra gente al mostrador, no tengo ventas, yo estoy desinvirtiendo. Entonces ahí empieza a jugar el ciclo. Y este es un ciclo en el cual la economía, como yo mostré, se contrajo en el final de Alberto Fernández, en el arranque de Milei, se recuperó, pero ahora le está faltando dinamismo del lado del mercado interno. Entonces, hasta que vos no destrabes estas dos cosas, y la primera necesita mucho tiempo. ¿Tiempo de qué, Esteban? De hacer las cosas bien. ¿En qué plano? En todos. En el plano político, en el plano legislativo, en el plano judicial, en el plano económico. Y la otra es ya tener la economía estabilizada en un ciclo de crecimiento sostenido en el tiempo. Y por principio de aceleración, la inversión va a correr mucho más, porque si la economía está expansiva, con una demanda creciente, los empresarios cada vez van a invertir más. Digamos. Entonces, yo no estoy viendo una inversión que vaya a la necesidad de la que necesitamos. Y si querés te agrego un tercer elemento que es muy de largo plazo, muy de fondo de la Argentina, que es que tiene un serio problema de la tasa de ahorro. La Argentina tiene una tasa de ahorro de 14 puntos a producto, es la menor en la región y una menor a nivel país. Y la contracara de eso es que la Argentina tiene una tasa de gasto, de consumo privado de público altísima. ¿Y por qué, Esteban? Porque prioriza en el corto plazo, el argentino es gastador. Entonces, si nosotros queremos financiar un boom de inversión, sabelo que es con desequilibrio, alguien lo va a tener que financiar y no van a ser los argentinos. Y esto es un
Tercer fenómeno que habría que poner sobre la mesa. La tasa de inversión argentina está a 16 puntos del producto, la tengo que llevar a 25. Pero la tasa ahora está en 14. Si yo quiero llevar eso, necesito que él me financie 5 o 10 puntos del producto. Bueno, Menem lo consiguió transitoriamente. O sea, eso que vos mencionaste de Brasil, lo vivimos en los primeros 5 años de la convertibilidad. Después ya, cuando en el 97, 98 se terminó. Claramente repetir un ciclo de ese tipo puede ser, pero va a llevar tiempo, no va a ser en el corto plazo. Sí. Y todos estos proyectos que se anuncian en algún momento van a ser, pero siempre son más de largo plazo, las inversiones en los sectores estratégicos, y no va a ser suficiente. Sí. Ahora sí te hago la última pregunta que tiene que ver también con el trilema que habías mencionado. Una de las preguntas que se le hace a este gobierno, y sobre todo se le hizo más al Toto el domingo en la tele, respecto de la recaudación. En todos lados sale que la recaudación viene para atrás, que se cae, que recibe menos, etcétera, etcétera. Y una de las explicaciones que se da es que como se sacaron impuestos, como las retenciones y demás, ahí es donde tenés el diferencial y qué impuestos que dependen más de la actividad, como el impuesto al cheque, están más o menos en los mismos niveles reales de 6, 7, 8 meses atrás. Eso es lo que dijo puntualmente Caputo. Atento a que es un pilar fundamental el superávit fiscal para el programa de gobierno. ¿Ustedes ven esos mismos datos? Y segundo, ¿cómo puede evolucionar hacia adelante en un contexto donde la economía no crece? ¿O crece en vez del 4, 4 y pico que piensa el gobierno, el 2,5 que ustedes? Bueno, pero el 2,5 te ayudaría. Digamos, esto explica en parte por qué a mitad de marzo la política económica empezó a hacer ese switch que yo comentaba en el Frente Monetario, Saúl. Básicamente porque el gobierno tomó nota de que la actividad está pseudo estancada con secuelas en el frente fiscal, vía recaudación cayendo. Yo te diría que tiene dos o tres factores. Uno, el tipo de cambio, digamos, todos los impuestos que se recaudan vía sector externo, retenciones, aranceles e importaciones, estamos viendo caídas significativas, esto porque el tipo de cambio en términos reales está bastante más abajo, tema uno. Tema dos, el amesetamiento de la actividad con el deterioro del mercado interno te está pegando en IVA y en débitos y créditos y en el empleo. Entonces, ahí tenés factores reales que te afectan la recaudación también. Y tema tres, si tenés la baja de impuestos. Entonces, la combinación de estos tres fenómenos explica por qué la recaudación cae hace 8 meses en términos reales. Pero atrás esconde un tema con la actividad, Saúl. Atrás esconde un tema con la actividad. Si vos ves débitos y créditos, IVA, DGI, solo IVA, DGI, primero, y ya metés marzo, primer Q del año te da igual o abajo del año pasado. Y ahí no hubo modificaciones, o sea, débitos y créditos no hubo baja impositiva, nada, ningún tipo de modificación que te expliquen eso. Entonces, es un tema a monitorear. Sí me preocuparía que la actividad no arranque. Pero yo tengo que hacer lo necesario para que la actividad arranque y eso va a permitir que el frente fiscal no sufra daño. La actividad va a arrancar si este relajamiento monetario vía crédito logra tener algún efecto positivo y si yo logro empezar a bajar la inflación y empiezo a recuperar los ingresos que perdieron en los últimos 7, 8 meses, vienen perdiendo todos los meses un poquito, lo primero que tengo que hacer es tomar la inflación y por eso apretaron monetariamente y cambiariamente dejaron que el tipo de cambio se deslice hacia abajo. Pues digo, lo primero que tengo que hacer es recuperar el sendero desinflacionario y que los ingresos vuelvan a ponerse por encima de la inflación. Eso debería pasar en el mes de abril, mayo. Deberíamos tener ya un ingreso que se va recuperando contra esto que venía perdiendo. Y si eso pasa, junto con la expansión del crédito, producto de la baja de tasas, más cierta monetización de la economía, el segundo Q se va a empezar a mover el mercado interno, también ayudado por el sector externo, y el frente fiscal y la recaudación va a empezar a mejorar. Perfecto, Esteban. Habiendo cumplido con el horario y agradeciéndote la participación, bueno, te vamos a volver a convocar para hacer el follow-up de todos estos conceptos, a ver cómo evoluciona.
Muchísimas gracias y muchísimas Gracias, Saúl, gracias a gracias a ustedes. Un todos placer como quienes se siempre. hayan sumado a este webinar. Los Chao, esperamos en el Saúl. próximo. Gracias a todos. Un placer. Gracias, Esteban, gracias a los participantes. Chao, Bueno. Aníbal.